Saludos hermanos, bienvenidos a tu canal del conocimiento astrológico. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde el Centro Profesional de Estudios Astrológicos en Uruguay. Hoy quiero hablar de un tema que es muy importante en la astrología y es la base, está dentro de las bases. Si bien hay muchos fundamentos en la astrología, estos dos conceptos son primordiales especialmente para entender el juego energético de la polaridad de la creación. La polaridad de la creación. Dentro de la astrología nosotros tenemos que conocer la esencia energética evolutiva, llamémosla esotérica, del proceso humano. Si no nos quedaremos solo en circunstancias externas. Entonces vamos a darle un vistazo al Sol y a la Luna bajo estos conceptos. No solo lo que representan en el factor evolutivo humano, sino lo que pueden mostrar en la carta, ¿no? Lo que pueden mostrar en la carta. Muy bien. Como les dije hace unos videos atrás, vamos a hacer un ciclo de videos como manejando conceptos básicos, porque la finalidad de este canal es divulgar el conocimiento y quien quiera profundizar puede ingresar a nuestro curso de formación profesional, ¿no? Bien, como siempre quiero invitarlos, tenemos este espacio de compartir, libre, abierto, este domingo 5 lo llevaremos adelante, tertulias astrológicas, y quien quiera participar solo debe enviarme un correo electrónico manifestando su deseo de participar. Es en vivo a través de la plataforma Zoom, pero sale en directo por YouTube. Si es de su, si es de su si es su deseo, pueden participar con su carta haciendo una pregunta técnica. Podríamos relacionarlo con alguna situación, ¿no? Pero es una pregunta técnica porque la idea es divulgar la interpretación y los factores fundamentales de la interpretación astrológica. Tal vez hay muchos estudiantes que quieren ver algunos conceptos de su carta. Generalmente una pregunta, un tema solo, puede ser un planeta, describir, a ver, profundizar alguna casa que no entiendo su esencia. Bueno, es un concepto que cada uno puede desarrollar y participar en lo de los demás, ¿no? Es interactivo, pues se pueden hacer preguntas, se pueden venir. Y bueno, también hay una parte del chat, pero los que llevan más tiempo de participación son los que están en vivo. Así que si te interesa, domingo 5 de marzo, 3 de la tarde, hora de Uruguay, envíame un correo antes si quieres participar con tu carta. No a forma de consulta astrológica, no es esa la idea. Yo te anoto y un rato antes de la conexión te llega el ID a tu correo electrónico. Muy bien. Igualmente, como he venido anunciando, el 21 de marzo comienza un nuevo grupo de formación de estudios astrológicos. Es un programa extenso, muy profundo, bajo todas las técnicas de desarrollo astrológico. Y comenzamos desde cero, desde lo básico, ¿no? Aquí quiero aclarar que si bien el curso es extenso, cada uno participa hasta donde lo desee. O sea, me lo preguntan mucho, ¿no? ¿Qué pasa si uno se quiere retirar? Bueno, se retira, no hay ningún problema. Se puede hacer la parte básica, interpretación de carta natal, llegar al curso completo, donde reciben un certificado, o sea, hay alumnos que en el camino, por razones personales o económicas o de cualquier tipo, se retiran. Pero es muy participativo el grupo, siempre hay mucho entusiasmo y los grupos son bastante numerosos. Entonces, si quieres entrar en un camino de formación profesional significa que al conocimiento lo profeso con gran fundamento, ¿no? No significa que tengo que ser cobrar por eso, ¿no? No quiere decir profesión como abogado, médico, aunque también, porque la profesión de astrólogo es muy demandada hoy en día y pero hay que prepararse como en mucho, ¿no? Entonces el 21 de marzo, comenzando el año cósmico,
de 15 a 17 horas todos los martes. Puede participar desde tu país. Está dirigido a todas las personas que quieran formarse como astrólogo, ¿no? Me escribes un correo electrónico, te envío toda la información y si quieres participar, ese día comenzamos. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco de estos dos arquetipos fundamentales que son el Sol y la Luna. Vamos a comenzar por el Sol. Del punto de vista, digamos, astronómico, hay que aclarar que cuando nosotros estudiamos astrología, ya sea sideral, védica o tropical, estamos estudiando nuestro vecindario. Nuestro vecindario es nuestro sistema solar. Estamos metiéndonos con el universo. A no ser que veamos estrellas fijas, que también están dentro de nuestro... Pero es nuestro vecindario, ¿no? En este vecindario de nuestro sistema solar, ni siquiera es la galaxia, porque es un punto ínfimo en nuestra galaxia, dentro de las millones y millones de galaxias, ¿tá? Así que el universo es infinitamente vasto. Estamos estudiando la interacción. Nuestro universo es nuestro cuerpo evolutivo en el cual integramos. Ahí hay una sincronía con ese proceso, tanto evolutivo de la humanidad como individual. El Sol, en este sistema solar, como en todos los sistemas solares, es una estrella y está en su centro. Todas las estrellas, todos los soles, ¿sí?, tienen la finalidad de ser la fuente ígnea de emanación de la vida. Vamos a nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar todo circunda alrededor del Sol, por eso es el sistema solar, ¿sí? Aparte, los planetas nacieron de esa fuerza ígnea solar. Por lo tanto, el Sol es el centro, es el espíritu de vida de nuestro sistema. Más allá de lo físico, que sabemos que son átomos de helio en combustión, este combustible se quema, en un momento el Sol va a finiquitar, como todo, ¿verdad? El universo, todo tiene su nacimiento y proceso de transformación y muerte. Al Sol le va a pasar lo mismo, a nuestro sistema solar le va a pasar lo mismo. Pero es el que muestra el proceso de la vida. Obviamente, él es el centro de nuestro sistema solar, pero está conectado al centro de la galaxia, donde también se mantiene la emanación de vida de nuestra galaxia, y podemos decir así, no es tan textual, pero está conectado al centro del universo, donde, o al centro de cúmulo de galaxias, y este centro de cúmulo de galaxias está conectado al centro del universo, donde emana la vida. Todos los centros, de todos los centros, emana la vida. Y ahí hay una interacción. Eso se define como la fuente. Fuente que podemos llamarla divinidad, gran conciencia, lo que sostiene el universo. El Sol es el fiel representante de esa conciencia unida a la fuente que sostiene el universo. Por lo tanto, como nosotros también somos parte de esa fuente, ¿tá?, el Sol representa el espíritu de vida del universo y representa el espíritu de vida de toda fuente de vida. Nosotros somos una fuente de vida. La evolución, somos un ser, una partícula del cuerpo evolución, el cuerpo universal en evolución, y el Sol es el que muestra ese proceso. Es el que muestra ese proceso. Por eso, la vida se centra fundamentalmente en el latido del corazón y el Sol rige el corazón. Ejemplo, una analogía, ¿no? Muy bien, así que el Sol representa en la astrología la conciencia, la fuente de vida, tu espíritu de vida, digamos, entre comillas, entendiendo bien este concepto, tu ser que viene a desenvolver un proceso, un periodo de vida en esta existencia, pero es la fuente que alimenta esta vida y la que va a recoger toda la información de ese camino de proceso de vida. La fuente, la gran conciencia, se alimenta de sus infinitas partes, se alimenta a sí misma de sus infinitas partes en las cuales se manifiesta, ¿sí? Por eso se dice que Dios es omnipotente y omnipresente, porque está en todo, ¿sí? El Sol es el que distribuye esa fuente en todo el proceso de vida de nuestro sistema solar y por ende en el planeta Tierra, al cual nosotros
tenemos como hogar evolutivo. Esto lo aclaro porque algunas personas relacionan al Sol con el ego, y el Sol no es el ego inferior no. Pudiéramos llamarlo al ego superior, que es un concepto muy discutido, ¿no? Pero es tu nivel de conciencia, ¿no? Por lo tanto, conociendo esto, hay que saber vincular de una forma amplia y evolutiva, sin denigrar de todos los conceptos de la tradición, la cual también debemos de conocerlo y aplicarlo, ¿sí? Pero salir un poco de esa radicalidad mundana, ¿sí? De esa radicalidad mundana. Eso es un poco la esencia. Luna. La luna, a ver, para que exista la creación, siempre existen los factores polarizantes. Es decir, si hablamos de cualquier factor energético, hablamos el positivo y el negativo. Si hablamos de corriente eléctrica, positivo y negativo. Al juntarse se da la luz. Si hablamos de magnetismo, el gran campo magnético que protege nuestra Tierra, ¿verdad? El polo positivo y el polo negativo generan un campo, ¿verdad?, que nos protegen de las radiaciones cósmicas. En toda la creación debe haber el factor de polaridad. Para que nazca la vida, tiene que haber un espermatozoide y un óvulo que lo reciba. Positivo y negativo. Fertilización. ¿Verdad? En todo. En las cosas cotidianas, la polaridad se ve. Esto está descrito claramente en las 7 leyes herméticas, ¿verdad? Pero, o sea, en la ley de ritmo, en la ley de polaridad, en la ley de generación o de género, ¿no? Por lo tanto, también está descrito en la Cábala, ¿no? Por ejemplo, la primera manifestación antes de la Ein Sof, que se representa la nada, antes de la creación. No hablamos de la creación física, ¿no?, sino también de los mundos superiores. La primera manifestación es Keter. Keter es el Adán Kadmon, es decir, es la energía, digamos, el ser, no es textualmente así, pero donde no hay división, ¿no? La conciencia espiritual de la creación, la primera manifestación conocida como Keter, ¿no? De esa manifestación primaria, para que se empiece a dar el movimiento de la vida en el mundo de Asilut, en el mundo de la emanación, pudiéramos llamarlo mundo espiritual, pero no es realmente el texto. Hay una primera división, que Keter se divide en Jotma y en Binah, ¿sí?, que son las dos primeras polaridades, la división, la sección positiva y negativa, para que ahora en esa interacción se dé la vida. Por eso el sexo significa sección, ¿sí? La sección positiva o la sección negativa, que es lo mismo que la sección masculina o femenina, o activa o pasiva. Y en la manifestación de la vida todo se encuentra, ¿verdad?, dividido por este intercambio de la polaridad universal, ¿no? Por ejemplo, tenemos el día y la noche, el frío y el calor. Tiene que existir. Y la infinita escala entre uno y otro, porque bien como dice la ley de polaridad, ¿sí?, es los dos extremos de la misma energía. El bien y el mal no son circunstancias diferentes, es el extremo del mismo factor de la existencia. Muy bien, de esta forma tiene que haber una representación del positivo negativo o del masculino y femenino universal. No estoy hablando de sexos encarnados, del masculino y el femenino universal, ¿sí? Todo, hay una analogía en todas las tradiciones esotéricas antiguas y en las mitologías referente a esta condición, ¿no? Desde el paraíso, o desde Lilith cuando es expulsada, la primera mujer de Adán, y en todas las culturas, ¿no? Entonces, entendamos que tiene que haber una representación. Y esa representación polarizante, negativa, femenina, no negativa de malo, ¿no? Nosotros utilizamos ese término a veces despectivo, negativa como polaridad, o femenina, o fertilizante o polarizante, es la luna con relación a... De hecho, en la antigüedad, todo lo que pasaba en la Tierra se llamaba mundo sublunar, porque la luna es el único
astro que gira alrededor de la Tierra. Y ese, digamos, campo energético que genera la Luna filtra todo lo que recibimos a la Tierra. ¿Qué quiere decir? Lo fertiliza. Por eso la Luna es la fertilidad. Por eso la Luna tiene que ver con la concepción, con el ciclo femenino menstrual. Tiene que ver con la fertilización de la vida, de las plantas, de los cultivos, ¿verdad? Esta fertilización se da en el plano emocional, que es el elemento agua, por eso la luna influencia las mareas y influencia todos los líquidos. Y bueno, hay una profunda relación, ¿no? Hay una profunda relación en este concepto. Entonces, estos dos factores, si el sol es el gran dador de vida, el gran actor emanador de la fuente de vida, y la luna para nuestro planeta es la que fertiliza esa condición. De hecho, la luna, al hacer conjunción con el sol, es un connubio cósmico que se da todos los meses, ¿sí? Que se da todos los meses. En ese ciclo de conjunción y oposición, donde el ciclo de la vida se fertiliza todos los meses, ¿no? Y hay que ver la profundidad de ello, porque a veces se toma de forma muy sutil, digamos, o muy general, o muy banal, ¿no? Muy banal, ¿no? Y tenemos que entender la profundidad de estos factores de la creación. Así que, ¿cómo nosotros vemos esto en la astrología, no? Nosotros vamos a ver al Sol. El Sol y la Luna son dos factores fundamentales, porque pudiéramos decir que el Sol representa tu conciencia, el espíritu de vida que encarna en esta existencia, simbólicamente, ¿no? Y la Luna representa el alma. El espíritu de vida no muere nunca, el espíritu, tu conciencia no muere nunca, pero se manifiesta existencia tras existencia a través de procesos de encarnación, donde el ser aprende a través de un factor del ser, que es el alma. El alma es el que encarna existencia tras existencia. Eso está representado por la luna. Por eso la luna representa el pasado, porque es lo que tú traes, ¿sí? Por eso la luna representa tu cuerpo astral. Ahí está la carga que traes. Podemos llamarlo así, los lazos kármicos, ¿no? Aunque karma no tiene nada que ver, es un término sánscrito y no tiene nada que ver con un castigo o con algo malo. Karma significa acción. Y por las leyes claramente universales, toda acción genera una reacción y una consecuencia. Y de esas consecuencias tú tienes que ante la ley universal fluir en ella, ya sea saldando o recibiendo. Entonces la luna representa esa manifestación del alma que encarna existencia tras existencia. Y está claramente representado por tu cuerpo astral, que es tu cuerpo emocional. La luna es la puerta del cuerpo emocional, bien definida también a través de su céfiro correspondiente en la cábala, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, ahí tenemos un juego evolutivo, ¿no? Tu ser, que es la conciencia, y la parte del alma que encarna existencia tras existencia, que necesita seguridad, afecto y vínculos. Por eso la luna se relaciona, por ejemplo, con la madre, con las cosas que te dan seguridad, porque tu cuerpo emocional busca esa seguridad. Aunque hay condiciones muchas más profundas que analizar ahí. Ahí están vinculados los signos de Cáncer, de Escorpio y Piscis. La luna rige Cáncer, es la entrada a ese cuerpo emocional. Escorpio y Piscis, donde está Marte y Plutón en Escorpio y Júpiter y Neptuno en Piscis. Ahí son diferentes niveles de ese proceso evolutivo emocional. Pero el Sol es el que recoge toda la experiencia porque es tu conciencia. Así que te representa a ti, a tu ser, en este proceso evolutivo. Pero no hay que confundirlo con el ascendente, porque el ascendente es la personalidad y el ego. Cuando tú naces, cuando tú trasciendes la barrera del mundo interno al mundo físico, dado por el horizonte, es decir, el ascendente, en este momento a ti te es dado un cuerpo físico, materia, ¿sí? Te es dado una personalidad y un ego, naciste en una familia, naciste en una cultura que se va forjando, pero es como una identidad solo para esta existencia, pero es sumamente perecedera y es muy
condicionante y mal moldeable en función de la cultura donde te desarrolles. No es lo mismo tu ego y tu personalidad habiendo nacido en Suiza, o en Argentina, o en Uruguay, o en España, o nacer en Mozambique, o en Afganistán, o en un país árabe. Obviamente va a ser absolutamente diferente. Es un condicionamiento físico. Es una identidad para que este individuo, ¿verdad?, identificado solo en esta existencia, pueda tener una identidad evolutiva individual. Pero la realidad es que, valga la redundancia, no es real. La realidad está dada por tu condición solar y lunar, que son los factores más importantes de tu evolución. Por supuesto que esta personalidad es muy importante porque es la identidad en esta existencia, ¿no? Por supuesto que cuando tú vas a presentarte a un lugar, te presentas a través de tu personalidad y tu ego, ¿no? Tu nombre, tu apellido, vas a buscar un trabajo, a través de una empresa, te presentas tu nombre, tu apellido, tu profesión, lo que tú haces, obviamente. Eso es lo que te da una identificación como individuo solo en esta existencia. Pero la realidad está dada por la profunda condición de tu ser, porque esas condiciones son las verdaderas y las que tendrás que cultivar. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso en la carta? ¿No? Ejemplo, nosotros vemos aquí, ¿no? Aquí tenemos una carta. Por ejemplo, tenemos un sol, ¿no? El sol siempre va a representar lo mismo, siempre va a representar lo mismo, porque su esencia es imperturbable. Es decir, el sol siempre representa el espíritu de vida conectado a la fuente. ¿Qué quiere decir conectado a la fuente? A ver, en el antiguo Vedanta, las enseñanzas que se utilizan en el estudio profundo del yoga y de la antigua cultura del territorio de Indostán, no necesariamente lo que hoy es India, abarca un poco mucho más, ¿verdad? Pero en las antiguas enseñanzas del Vedanta se explica claramente que la creación es maya. ¿Qué significa maya? Que todo se desarrolla en un momento, cumple un ciclo y después llega a su final. Nuestro universo nació en el Big Bang, va a cumplir un ciclo de millones de años, pero va a finiquitar el universo. Así como va a finiquitar nuestro sistema solar, se creó hace 14.000 años y va a desaparecer. Eso significa maya. Tu cuerpo va a desaparecer, un árbol va a desaparecer, un edificio que construyeron va a desaparecer, todo lo que va a desaparecer es maya, porque cumple un ciclo. Pero el Vedanta dice que todo es maya, pero hay solo dos cosas que no son maya, y ellas son Brahman y Atman. Brahman es la fuente, la que sostiene todo, la gran conciencia, la que dio cabida al universo y la que alimenta todos los procesos de este universo, de los multiuniversos y todo lo que se manifiesta en los diferentes planos. Eso es Brahman. No es un concepto de Dios, es mucho más profundo. Y dice que Brahman y Atman son los únicos dos factores de la existencia que no son maya. ¿Qué es Atman? Tu ser. Ese es Atman. Dice que Brahman y Atman son lo único que no es maya, es decir, nunca van a desaparecer. ¿Por qué? Porque Brahman y Atman son uno, es decir, son lo mismo. ¿Qué significa esto? Que tú eres uno con la fuente, con la gran conciencia. Ese es el sol, porque el sol es la manifestación de esa conexión con la fuente. Ahora, hay un proceso evolutivo que se expresa a través del alma y a través de la personalidad. Esa está representada por la luz. Entonces, ese sol representa esa esencia y no va a cambiar porque esté en un signo o en otro. Lo que va a cambiar es la experiencia que tú necesitas y cómo puedes evolucionar a través de esa condición. Más adelante, o sea, yo tengo muchos videos donde hablamos un poco de los signos y más adelante podemos tal vez retomar eso. Pero como dijimos bien en el zodíaco, los 12 signos son 12 procesos de evolución que muestran nuestra humanidad. Abarca todos los factores y procesos de evolución, ¿no? Por ejemplo, si un sol está en cáncer, cáncer es la puerta, es el cardinal de los signos emocionales, es la puerta del plano emocional de tu cuerpo astral, vinculado también a la luna, y esa persona tendrá que aprender a través de lo que cáncer representa.
Pero no es que va a ser llorón, emotivo, puede ser de muchas formas. Pero esas recetas del librito a veces no caminan. Hay que analizar muchos factores en la carta porque el sol es el receptor de toda la experiencia. Pero esa experiencia va a estar condicionada por los múltiples factores y combinaciones que expresan el proceso de la vida del individuo, ¿no? ¿Cómo opera su proceso mental? Por Mercurio. ¿Cómo opera su proceso afectivo? Por Venus. ¿tá? ¿Cómo opera las diferentes áreas de vida y sus combinaciones y sus regencias y sus dominios por los diferentes factores energéticos? Entonces es muy difícil hacer un juicio de una persona por el sol. Pero el sol en su esencia siempre va a ser la oportunidad de desenvolver el camino de la conciencia. La luna, a diferencia, es tu cuerpo astral. En tu cuerpo astral representa la encarnación del alma. El cuerpo astral está fundamentado por muchos otros conceptos, pero ¿qué hay en tu cuerpo emocional astral? La cual la luna es la puerta, ¿no? Hay tus instintos, pasiones, deseos, miedo, ira, rabia, traumas, conflictos, autolimitaciones. Todo eso es tu cuerpo astral. Es nuestro proceso más importante evolutivo. Aquí, ¿tá? La interacción de estos factores no basta tampoco para definir el proceso de un individuo porque tiene un cuerpo mental, porque también hay muchos otros factores que condicionan físicamente, el ascendente también condiciona porque tiene que ver mucho con tu personalidad y ego, que si es muy fuerte va a apagar muchas condiciones potenciales de tu vida. Hay muchos factores que analizar, pero el Sol y la Luna son los dos factores más importantes evolutivos. Luego, junto con el ascendente, de hecho, la rueda de la fortuna, que es este concepto que vemos aquí, ¿verdad? Es un punto donde centra estos tres factores, Sol, Luna y ascendente. Un cálculo matemático que centra ese camino evolutivo, ¿no? No está relacionado con una fortuna de dinero, ni económica, ni nada. Muy bien. Así que, donde esté el Sol, ¿tá? Teníamos que conocer los conceptos astrológicos. Primero, donde esté el Sol en el signo, te marca un camino de aprendizaje. Si está en Géminis, tendrás que desenvolver esa conciencia a través de lo que Géminis representa. ¿sí? No hablemos solo de la comunicación. A ver, si eres Géminis, puedes ser periodista, comunicador. Sí, todas esas cosas pueden ser, pero es mucho más profundo. ¿tá? Géminis representa el pensamiento concreto individual. ¿sí? Y está la necesidad de cómo vas a gobernar ese intelecto personal, que también es una herramienta necesaria para la evolución. Si el Sol está en Escorpio, tendrás que aprender a dominar ese mundo emocional más profundo vinculado a instintos, pasiones y deseos. Si el Sol está en Capricornio, tendrás que trabajar con lo que Capricornio representa. Por ejemplo, la conquista de un lugar, tal vez, puede ser alto, de ejercer tu condición, ¿no? material en este plano y de conquistar un proceso, pero también de asumir todos los retos posibles de la vida. Pero Capricornio es un signo de tierra, así que está vinculado al proceso más material, ¿no? Si está vinculado a Libra, también es un elemento aire, así que se relaciona con el plano evolutivo mental o el cuerpo mental, y tendrás que aprender a conciliar a través de esos procesos de comunicación siempre con otras personas. Es mucho más que decir Libra, el signo del matrimonio, y entonces cuando Venus está bien te vas a casar. Esas cosas no operan. Hay que ver la profundidad de la astrología. Libra no es el signo del matrimonio. Libra es un signo de aire, ¿sí? donde vincula los procesos de comunicación. Géminis es tu propio pensamiento, la mente inferior. En Libra tienes que vincularlo a otro. ¿En qué? En un equilibrio, aire, plano de la comunicación. ¿sí? Entonces, todas las relaciones están dadas por el plano de la mente en primera instancia. ¿no? Los conflictos empiezan en las diferencias, en las ideas. Si el Sol está en Libra, tendrás que aprender eso. Es más que si el Sol está en Libra, es el lugar del matrimonio.
Aparte, los lugares de los acontecimientos físicos, de las experiencias físicas, se dan en las casas, no en los signos. Los signos están en el cielo, es un concepto astrológico. ¿Y cómo se van a manifestar en la Tierra? Donde está la luna es un lugar de trabajo, depende del signo, pero un lugar donde tu proceso emocional tiene que enriquecerse. Dependerá mucho del signo donde esté y de la casa donde esté. Por lo tanto, el Sol y la Luna son dos factores fundamentales en el proceso evolutivo. De hecho, generalmente cuando vemos cartas donde el Sol y la Luna tienen malos aspectos, hay cierta inconformidad interna en el individuo, porque su esencia, llamémosla así divina, ser, su conciencia, que es el Sol, está en tensión, ¿verdad? En tensión con la Luna, que es el proceso emocional. Y lo más importante para un proceso de éxito en la vida está estar claro con el proceso individual. Por lo menos aceptarme a mí mismo, reconocerme con un ente evolutivo y trabajar con ello. La luna no moldea tanto el carácter. La luna tiene mucha importancia en cómo vas a filtrar el proceso emocional. Es la puerta de ese proceso emocional. Por lo tanto, es el lugar, nos muestra el lugar donde queremos aferrarnos, donde estamos buscando la seguridad. Claro, depende a través de qué signo, ¿no? En este caso tenemos una carta que la luna está en Leo. Entonces Leo es un signo fijo, por lo tanto, donde están los signos fijos todo cuesta cambiar y es un signo de fuego, ígneo, donde se crean las expectativas. Y si la luna está ahí, no es su mejor lugar, pero va a condicionar esas emociones a un lugar fijo, estable, donde yo quiero dominar. En los signos fijos hay que trabajar los apegos. La luna busca siempre aferrarse a las cosas que me dan seguridad. Tal vez esas cosas que te dan seguridad no sean muy beneficiosas para tu proceso evolutivo. Aquí tengo la carta de Claudio Abbado, que es un gran director fónico y músico, ¿no? Pero bueno, pudiéramos poner cualquier otra carta, ¿no? Por ejemplo, estas son cartas tan de programa y son de famoso, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, ver una luna en Leo que ver una luna en Acuario. No es que te va a ser libre, independiente, no. Tu puerta de la seguridad emocional, que es donde la luna está alojada en rige el plexo solar, porque ahí está Cáncer, y reconocidamente es el cerebro emocional, ¿no? Reconocida está por la ciencia, por la psicología. Allí se reflejan mucho tus emociones conscientes, porque la luna te muestra tus emociones conscientes, lo que te das cuenta. Me gusta que vengas, me siento contento, hoy me levanté bien, hoy estoy buen de ánimo, te das cuenta. Ya en Escorpio más difícil trabajar con tus instintos, tus pasiones. Y en Piscis mucho más difícil porque es el nivel del inconsciente. Aunque la luna es la puerta de todo esto, ¿verdad? Es donde vas a desarrollar un poco tu seguridad en este plano. En Acuario es absolutamente muy diferente, aunque también es un signo fijo, pero a otro nivel. Es vinculado al plano mental. En Acuario nosotros nos vinculamos a la comunicación o al entendimiento o al vínculo mental con el colectivo. Géminis era tu propio pensamiento, el que tú tienes que hacerte responsable, ¿no? La mente es muy difícil de manejar y Mercurio nos habla de eso. Pero en Libra, nosotros tenemos que interactuar nuestro pensamiento y lograr el equilibrio, el dar y recibir el feedback con otro factor, ya sea una persona o otro factor de la existencia. Y en Acuario, este feedback debe ser con el colectivo, o sea, tu mente individual debe integrarse al colectivo. No estamos hablando solo de personas, tal vez al pensamiento universal donde ahí todos estamos abarcados, ¿no? Entonces, donde esté la luna va a ser significativo para tu trabajo, fundamentalmente emocional. Y la interacción de estos dos factores, por ejemplo, se da cada mes en las fases de la luna. Nosotros podemos ver, esto tiene una interpretación sutil, pero si la luna en una carta claramente nace en luna llena, luna nueva, cuarto creciente, cuarto menguante, y también nos habla de esos factores, ¿no? De hecho, hay algo importante que utilizamos en la astrología tradicional, que es la luna sisigia, que es la última luna
antes del nacimiento, ¿no? Eso se utiliza para calcular el almud, en el Gilead y algunos factores importantes de la casa. Entonces, el Sol y la Luna son muy importantes, pero ellos no pueden definir el proceso del individuo. Ese proceso del individuo es mucho más profundo, que está en la interacción de todos los demás factores, que los iremos profundizando en sucesivos videos. Si nosotros queremos encontrar la profundidad de la astrología, a ver, el universo es un gran cuerpo universal en la evolución, que tiene infinitas partes. Una de esas infinitas partes somos nosotros. Estamos en un colectivo universal y donde interactúa en un vecindario que es nuestro sistema solar. En ese sistema solar desciframos el proceso evolutivo de la humanidad y individual y nuestra interacción con él. Hay muchas técnicas que muestran eso, la mundana, la astrología individual, bueno, países, ahí podemos descifrar cosas. Pero hay niveles de interpretación y es importante ver la esencia de interpretación, ¿no? Yo soy muy respetuoso de todas las interpretaciones, no digo que otras interpretaciones sean buenas o malas, pero simplemente esto es dar un poco el aporte, ¿no? Y entonces, ¿quieres llevar adelante un proceso de formación? Estás invitado, aquí está pasando el cintillo. Mi correo es fernandoroverano@gmail.com. El 21 comenzamos un nuevo ciclo. Dije antes que comienza, puede retirarse cuando lo desea. Envías el correo, te envío toda la información. Seguimos en este camino de conciencia, de realización al que venimos a transitar. No me queda más que decirte que la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu camino